en conjunto con You Are Gold. De verdad que es una linda misión que tenemos de armar este proyecto educativo en donde lo que queremos hacer es actualizar a profesionales de la salud, a nutricionistas y a gente que esté interesada en seguir agrandando este abanico de posibilidades de seguir actualizando los conocimientos, sobre todo de la parte de nutrición, que es lo que a nosotros nos convoca. En esta pequeña presentación que lo estoy mostrando, antes de dar inicio a este webinar con Catalina, les dejo un poquito, vamos a hacer un simposio, ahí está la fecha, la vamos a hacer durante el mes de noviembre, el 12 de noviembre, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, en donde tenemos 4 profesionales del área de la salud que van a estar exponiendo sobre temas de la contingencia hoy día, de temas relacionados, por ejemplo, como la terapia nutricional en deportista de alto rendimiento, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El tema de Andrea Valenzuela va a estar a cargo de dietoterapia y suplementación en alergia alimentaria, dieta hiperproteica en tratamiento de la obesidad, si son útiles o no, a cargo de Rubén Reynoso, que es nutricionista y docente de la Universidad Mayor. Y Macarena Yolito nos va a estar hablando de todo el tema del conteo de hidrato de carbono en el manejo de la terapia nutricional en diabetes tipo 1. Y los siguientes webinars que también vamos a seguir organizando y que vamos a dictar está el de la doctora Andrea Contreras, que es diabetóloga de la clínica alemana, que para el mes de noviembre nos va a estar hablando un poquito del metabolismo en condiciones de estrés. Y por último, ya para el mes de diciembre y terminando el año, vamos a estar con Pablo Espejo, que es nutricionista deportivo del equipo fútbol de Aude Italiano y de la Juvenil de Universidad de Chile, que nos va a estar hablando de la microbiota intestinal, salud y rendimiento deportivo. Enfocándonos ya en nuestra primer expositora, y la expositora que tenemos a continuación, que tengo un orgullo y un agrado de poder contar con ella, que inmediatamente quiso participar con nosotros y entregarnos toda su expertise en el tema de la dietoterapia en dieta libre de gluten. Ella es Catalina Vespas, nutricionista, magíster de la Universidad de Chile, especialista en enfermedades celíacas y directora de un diplomado de intolerancia y alergia alimentaria. Así que dejo cordialmente invitado a Catalina, que debe estar por ahí. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ya disfrutar de su presentación. Cata, ¿estás por ahí? Ya estoy. Ahí estamos. Buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están acá participando. Y ahí parto a compartir pantalla para mostrar la presentación. Solo a motivo de recordarles que una vez que Catalina termine su presentación, vamos a seleccionar un par de preguntas que la pueden hacer vía el chat. Yo las voy a seleccionar para que ella nos pueda ayudar y dejar cada vez más cerradito el tema y más aclarado esta tremenda tema que nosotros en un principio nos conectamos y ya habían ahí un par de diferencias y malentendidos de algunas conceptos medio erróneos de la vieja escuela y la nueva escuela, que ahí yo creo que la Cata nos va a dejar más que claro y poder entender un poquito más y actualizarnos en todo lo que es la nueva terapia en la dieta libre de gluten. Muy bienvenida, Cata. Lo que necesites, tú me vas avisando. Vamos. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación perfecta. Yo voy a apagar mi micrófono para que no te interrumpan. Así que vámonos. Gracias. Entonces, antes de partir en lo que es la dietoterapia en dieta libre de gluten, les quería contar quiénes deben llevar la dieta libre de gluten, porque es bastante como de moda en este tema y se recomienda muchas veces la dieta en ciertas patologías o situaciones en las que no está demostrado que pueda ser útil. Sabemos que la dieta libre de gluten tiene un efecto positivo en algunas enfermedades autoinmunes, como es el caso de la enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme y glutenataxia. En estas 3 enfermedades, la dieta libre de gluten es el tratamiento. En lo que es alergias, específicamente en la alergia al trigo, solamente que la dieta va a ser distinta y al final vamos a ver las diferencias en la dietoterapia en estos distintos cuadros. Y después tenemos una situación que no es ni autoinmune y tampoco es alergia, que es lo que antes se llamaba sensibilidad al gluten no celíaca, que hoy también se conoce como sensibilidad al gluten o trigo no celíaca. En estas condiciones se sabe que la dieta libre de gluten es efectiva y que estas personas deben llevar una dieta libre de gluten. En otras condiciones no está avalado que la dieta libre de gluten tenga un efecto en todas las personas.
quise traerles las definiciones de enfermedad celíaca y específicamente traje dos. Una que es la de el consenso que se hizo en Oslo en el año 2002 y la otra es la de la Organización Mundial de Gastroenterología. En Oslo lo definieron como una enfermedad crónica del intestino delgado con una enteropatía inmunomediada precipitada por la exposición diaria al gluten en personas genéticamente predispuestas. Y en la otra definición me gustó agregarla porque acá agregan la parte que es una enfermedad multiorgánica. Siempre tenemos la idea de que la enfermedad celíaca ataca solamente el intestino, y en realidad es una enfermedad multiorgánica que puede afectar distintos órganos y sistemas del organismo. Y es autoinmune, se puede dar tanto en niños como en adultos, y obviamente se va a dar en personas que tengan los genes, pero además tiene que estar el consumo de gluten y otros gatillantes que de momento se desconocen. El diagnóstico de la enfermedad celíaca no se hace solamente por la clínica. La clínica o la sospecha vamos a partir con esa búsqueda activa para hacer un tamizaje con anticuerpos y finalizar con el diagnóstico con biopsia. Esa sospecha o búsqueda activa se va a hacer en grupos de riesgo. No es costo efectivo hacer búsqueda activa de enfermedad celíaca en todas las personas, y sabemos que estos grupos de riesgo son personas que tengan síntomas característicos, familiares de primer grado de personas ya diagnosticadas, personas que tengan otras enfermedades autoinmunes y algunos síndromes como es el síndrome de Down y síndrome de Turner, donde se sabe que hay mayor riesgo de tener la enfermedad. El tamizaje se va a hacer con anticuerpos, tanto antiendomicio como antitransglutaminasa, y midiendo la inmunoglobulina A total. Y en aquellos pacientes que tengan déficit de inmunoglobulina A total, se pueden medir algunos anticuerpos en su versión IgG, como antitransglutaminasa o los de amidados de gliadina. Este es un tamizaje, no se hace diagnóstico con los anticuerpos, excepto algunas excepciones en niños, pero en adultos no se puede. Y finalmente, el diagnóstico se va a confirmar con una endoscopía en la que se va a tomar una biopsia, y la biopsia es lo que confirma el diagnóstico. Es muy importante que todos los exámenes se tienen que tomar con la persona consumiendo gluten. Si la persona dejó de consumir gluten al momento de hacerse los exámenes, estos exámenes podrían arrojar un falso negativo, y el gluten se debe consumir al menos unas 8 semanas previo a los exámenes o más tiempo, pero no menos tiempo de eso. Los síntomas, como les dije, es una enfermedad multiorgánica, por lo tanto los síntomas pueden ser muy variados, y entre esos síntomas podemos tener dolores de cabeza, depresión, cansancio. En los niños se describe también como una apatía, niños que no quieren jugar, puede haber irritabilidad también, aftas, alteraciones en el esmalte dental, problemas de crecimiento en niñas, niños o adolescentes, mala absorción de distintos nutrientes, es muy común la anemia y la osteopenia. Se da también en el caso de mujeres infertilidad, abortos a repetición, y dentro de los síntomas digestivos puede haber reflujo o acidez, también náuseas, distensión abdominal con meteorismo, gases, dolor abdominal, y puede haber tanto diarreas como constipación. Por lo tanto, quiero erradicar un poco esa idea de que solamente hay que tener diarrea para tener enfermedad celíaca. La diarrea es uno de los posibles síntomas, pueden haber muchos otros, y también hay un grupo de personas que son totalmente asintomáticas. El tratamiento entonces de la enfermedad celíaca va a ser una dieta libre de gluten estricta y permanente. De momento no hay ningún otro tratamiento efectivo. Hay cosas en investigación, pero nada todavía que haya sido aprobado. Y solo indicar la dieta cuando el diagnóstico esté confirmado. Yo siempre insisto mucho a los colegas y también a los médicos, no recomienden la dieta libre de gluten antes de tener los exámenes, pero cuando la persona se siente bien, después no hay forma de conocer el diagnóstico, y los riesgos de tener la enfermedad celíaca y no hacer la enfermedad como corresponde son varios, y los vamos a ver. ¿Qué es el gluten? El gluten es un complejo de proteínas, específicamente compuestos por gliadinas y gluteninas. Es insoluble en agua, así que si yo pusiera harina de trigo bajo chorro de agua, no va a eliminar el gluten. Y los tenemos presentes en lo que es trigo, cebada y centeno. Y estas son las proteínas que le dan todas las características panificables a la masa, esta elasticidad, la capacidad de retener aire, etc. Y las que se han asociado al daño en la enfermedad celíaca es específicamente la fracción de gliadinas, no así las gluteninas. Los cereales que contienen gluten podemos decir que son el trigo, la cebada, el centeno y otras variedades como el triticale, la escanda común, el espelta, el camut. En el caso de la avena, que algunos países todavía no la aceptan, la avena no contiene gluten, tiene la avenina, que podría ser similar a la gliadina, pero se ha visto que en revisiones extensas la gran mayoría de los pacientes toleran la avena sin problemas, sin producción de daño intestinal.
Ahora, hay que tener en cuenta que la avena va a estar contaminada con trigo desde la cosecha, plantación, cosecha y cultivo. Por lo tanto, hay que recomendar una avena que sea certificada libre de gluten porque ha sido cultivada, cosechada y molida en lugares donde no ha habido trigo. Y en ese caso se podría recomendar a personas que siguen dieta libre de gluten. Los cereales libres de gluten, se usa mucho la harina de maíz, el almidón de maíz, acá en Chile es muy conocido como maicena, mandioca, el arroz. Estos son los cereales tradicionales y los que más se siguen usando, también porque tienen un costo bastante más bajo. Tenemos otros cereales que también son libres de gluten, como es el amaranto, la quinoa, alforfón, trigo sarraceno. Y la ventaja de estos últimos tres, que son pseudo cereales, tienen un perfil proteico y de fibra mucho mejor que los tradicionales. Acá les traigo una tabla nutricional para que ustedes vean la diferencia entre lo que son cuando se usan, por ejemplo, harinas de legumbres, como es lenteja, garbanzos, o quinoa o avena. Fíjense, el contenido de proteínas en las legumbres es bastante más alto respecto, por ejemplo, a la quinoa o la avena, pero cuando comparamos con el caso de lo que es arroz, harina de maíz o mandioca, fíjense que la quinoa tiene el doble de cantidad de proteínas respecto al arroz. Y además, si vamos a otros minerales, son más altos las legumbres y la quinoa o la avena. Lo mismo con el contenido en fibra. Arroz, harina de maíz, mandioca son muy bajos en contenido en fibra, por eso es que en general la dieta libre de gluten tradicional puede ser baja en fibra. Los alimentos naturalmente libres de gluten podemos decir que son las carnes frescas, ¿sí? O sin marinar. Ya cuando vienen marinadas, el marinado sabemos que las contamina y tienen que estar certificadas. Frutas y verduras frescas, huevo. Semillas, frutos secos, legumbres se pueden contaminar desde las plantaciones o por el almacenamiento o procesamiento, así que ahí la recomendación es frutos secos que sean certificados o con cáscara. Semillas sí o sí tienen que tener logo libre de gluten. Y en el caso de las legumbres, lamentablemente es difícil todavía conseguir legumbres libres de gluten. Hay un par de marcas en el mercado, pero que no se consiguen de forma masiva, menos aún en regiones. Así que por ahí, en ese caso, sugerimos a las legumbres primero revisarlas para eliminar todos los elementos extraños que suelen haber, como una recomendación de excepción, porque no hay mucha variedad. El gluten en los alimentos lo podemos encontrar como ingrediente principal, que es lo que todos rápidamente detectamos, un pan, un queque, una pizza, como aditivo, ¿sí? A lo mejor por su acción gelificante o espesante o antiglutinante también. Y después tenemos la contaminación cruzada, que siempre tenemos este concepto muy asociado a lo que es bacterias, esto de no cortar con el mismo cuchillo carne cruda y lechuga, pero acá la contaminación cruzada va a ser cuando un alimento que es libre de gluten entra en contacto con uno que tiene gluten. Por todos estos motivos es que no podemos simplemente basar la elección de alimentos en leer el listado de ingredientes, porque a veces nos puede pasar el aditivo o la contaminación cruzada. Así que lo que es importante para identificar los alimentos libres de gluten es que el alimento venga en un envase cerrado, tenga el logo de libre de gluten en el envase, y ahí es un alimento que va a ser apto para una persona que siga dieta libre de gluten por enfermedad celíaca o algún otro cuadro que lo justifique. Podemos encontrar distintos logos en los alimentos y acá les quise traer para que vieran los distintos puntos de corte. El Codex, que es esta normativa internacional, que es la que adopta la Unión Europea, permite hasta 20 partes por millón de gluten para certificar libre de gluten. Y Estados Unidos, Canadá, Colombia, entre otros países, se adhieren al Codex. ¿Sí? Ahí tienen algunos logos que pueden usar. El de arriba es de la sociedad canadiense, el que está abajo es el europeo, que va variando según el país, tiene un código según el país donde se ha analizado. En el caso de Argentina, y este otro logo que ahí les he puesto porque está cambiando, el que está en negro, el Certified Gluten Free, era muy común y ahora está cambiando. Este es de una asociación que está en Estados Unidos y Canadá, que es de un grupo de intolerantes al gluten, que tienen su propia certificación y tienen un punto de corte distinto al de Estados Unidos, en 10 partes por millón, al igual que en Argentina. Acá en Chile tenemos 5 partes por millón, no hay un logo específico en Chile, pero tenemos al menos el de la Fundación Convivir, el de Coacel y cualquier otro de la espiga tachada. Y Australia y Nueva Zelanda, ellos sí mantienen su punto de corte en 3 partes por millón. La contaminación cruzada es un gran tema que siempre tenemos que abordar en la consulta con el paciente. Y muchas veces la gente al momento de iniciar la dieta de repente compra todo nuevo en su cocina y eso por ahí no es necesario y es un gasto que no hay que
que hacer, pero sí le podemos dar tips de qué cosas son claves. El primero es que se sugiere evitar hacer cosas con harina de trigo en la cocina de alguien que tenga enfermedad celíaca, justamente porque la harina de trigo queda en suspensión en el ambiente y esto va a ir a contaminar las superficies y puede quedar hasta entre 48 y 72 horas esta harina que es tan volátil en suspensión. El caso del tostador va a estar siempre lleno de migas, así que mejor cambiarlo. Utensilios de madera como tablas o cucharas, evitarlas porque son porosas y pueden retener contaminación. Microondas y hornos se pueden compartir. En el microondas hay que calentar los alimentos tapados. Ahora que estamos volviendo a comer más en el trabajo y calentar comida es un buen tip para darle a las personas. El horno también se puede compartir sin problemas. Y algo que es clave, todos los alimentos que sean untables, hay pues un ejemplo de mantequilla, pero puede pasar con la mermelada, con un queso crema, mayonesa, manjar, etcétera, que necesitamos tenerlos separados porque es muy común que uno con el cuchillo y las migas de pan contamine este tipo de productos. Estas son formas sencillas donde puede haber mucha contaminación en la casa y el paciente permanece con sintomatología. En cuanto a la implementación de la dieta libre de gluten, no es tantísima la bibliografía que hay al respecto y yo sugiero estas 3 etapas. Esto no es de la bibliografía, es de al menos de mi experiencia. Obviamente que cada uno como profesional lo puede hacer como quiera. Yo sugiero 3 etapas. Una primera etapa donde incorporemos la dieta libre de gluten. Sabemos que el cambio de hábitos es difícil y este es un cambio de hábitos que va a involucrar cambios sobre todo en el estilo de vida y toda la parte social. Cuando nos juntamos con gente siempre hay comida de por medio. Por lo tanto, esta primera etapa de incorporar el nuevo estilo de vida a la dieta libre de gluten, yo sugiero enfocarnos en eso, porque si además queremos que la dieta sea libre de gluten y saludable, va a complicar. Después lograr y mantener esa adherencia y finalmente enfocarnos en lo que es alimentación saludable, obviamente siempre haciendo educación alimentaria, nutricional en todas las etapas. En esta primera etapa de incorporar nuevo estilo de alimentación, en nuestra primera consulta con un paciente deberíamos hacer una evaluación nutricional tal como la hacemos en todos los pacientes, una evaluación antropométrica con antecedentes bioquímicos. Hay que sacarse esa idea de que las personas con enfermedad celíaca son bajo peso o desnutridas. La gran mayoría tiene normopeso, incluso sobrepeso u obesidad. Sabemos que estos son el estado nutricional más predominante en la población y esto no excede la población, no exceptúa la población celíaca. En cuanto a la historia clínica, es muy importante saber cuál es la forma de presentación, cuáles fueron los signos y síntomas asociados. No va a ser lo mismo nuestra dietoterapia si la persona tuvo el diagnóstico por una anemia a que se tuvo el diagnóstico por síntomas de tipo digestivos, como también no va a ser lo mismo si el síntoma digestivo era diarrea o si era constipación. En la anamnesis es muy importante conocer los hábitos y costumbres alimentarias, porque nosotros necesitamos incorporar, no le vamos a decir a la persona que reduzca de una marraqueta a media, le vamos a decir que jamás en su vida va a poder volver a comer una marraqueta. Entonces tengo que tratar de adecuar la alimentación que la persona tiene hoy a lo más parecido que está consumiendo para lograr incorporar esta nueva dieta que cuesta bastante y requiere mucha voluntad por parte de las personas. Y después nos vamos a enfocar sobre todo en todo lo que es educación en dieta libre de gluten, todo lo que yo les mostré recién, alimentos con y sin gluten, contaminación cruzada, los listados y recomendaciones para la vida diaria, que por ahí es lo que a las personas más les dificulta. Y en estos últimos 2 puntos, diría yo, entre la anamnesis y las recomendaciones, es donde más tiempo lo sugiero destinar en la consulta. Algunas preguntas que habría que hacer en la anamnesis o hacer mucho más hincapié en la anamnesis respecto a otras patologías. El tipo de alimentos consumidos. Si es una persona que está habituada a hacer sus propias comidas y consumir muchos alimentos frescos, va a ser bastante más fácil incorporar la dieta a que si una persona consume muchos productos procesados o ultraprocesados, porque sabemos que no todos tienen su equivalente libre de gluten. Lo mismo si es una persona que suele comprar productos, por ejemplo, a granel. Hoy por razones de ecología, mucha gente tratando de comprar productos a granel y en enfermedad celíaca eso no lo podemos hacer. Y la persona siempre ya llega con algún conocimiento y es importante saber si los alimentos que consume tienen o no tienen este logo libre de gluten. Importante conocer los utensilios que usan, la contaminación cruzada que puede haber en la casa, cómo almacenan los alimentos, quién prepara la comida, cómo limpian la cocina, que son muchas. Generalmente nosotros no preguntamos al paciente cómo almacena sus alimentos y esto pasa a tener relevancia acá.
ingredientes, por ejemplo, qué especias utiliza, de qué marca son las especias, o qué aliños, quién prepara, si tiene un colador exclusivo para sus fideos, ¿sí? Muchas preguntas que no hacemos en otro tipo de patologías. Y también podemos hacer un pequeño test de algunos conocimientos sin que la persona se dé cuenta sobre algunos ingredientes que sean complejos. Por ejemplo, té, café, sabemos que es difícil conseguir productos libres de gluten, congelados, ¿sí? Entonces saber cómo lo hace la persona, cómo los elige, qué hace cuando come fuera de su casa, porque en realidad son realmente escasas la cantidad de lugares que son seguros, libres de gluten. La dieta de inicio y seguimiento, yo sugiero, y esto está en algunas guías, pero no tan marcado, el hacer una distinción respecto a si la persona tuvo o no tuvo síntomas al momento del diagnóstico, porque si es una persona cuyo diagnóstico fue por una anemia, tal vez no vamos a ser tan restrictivos con la dieta, pero si la persona tuvo síntomas digestivos al momento del diagnóstico, además de ser sin gluten, debería ser libre de lactosa, porque la persona va a tener una intolerancia a la lactosa secundaria, porque va a haber atrofia velocitaria. Hay que manejar la fibra según la tolerancia. Si es una persona que está con diarreas, la vamos a limitar. Y también si es una persona que no está habituada a comer mucha fibra, no es el mejor momento para incorporar mucha fibra, porque obviamente podemos mantener los síntomas digestivos y creer que la persona no adhiere. Y el azúcar en bajas cantidades, justamente para evitar este efecto osmótico que podría llegar a tener. Si la persona no tuvo síntomas digestivos al momento del diagnóstico, obviamente que la dieta va a ser libre de gluten. El consumo de lactosa va a ser según tolerancia. Si es un paciente que ya consumía lactosa y estaba habituado, ningún problema. Ahora, si el paciente ya sabe que tiene intolerancia a la lactosa, la vamos a limitar también. La fibra también va a ser según tolerancia. Y en los azúcares podríamos manejar hasta un 10% del valor calórico total, dependiendo de otras patologías, estado nutricional, etc. Y el plan de alimentación siempre debe ser individualizado. A mí siempre me preguntan, ¿y ahora qué como? Y si nosotros analizamos, la gran mayoría de las preparaciones que se pueden comer al día a día podrían ser libres de gluten. En los porotos con riendas vamos a tener que cambiar el tipo de fideos a consumir, cazuela, charquicán, lentejas con arroz, los porotos granados, el pastel de choclo son comidas en general a bases de vegetales, cereales, legumbres, ¿sí? Habría que tener cuidado en que los ingredientes con los que se preparen sean libres de gluten, también los aliños, o si se usa algún tipo de caldo, pero si ustedes se fijan, no es que hay que cambiar la alimentación de la persona al 100%, podemos mantener casi todas las preparaciones, vamos a cambiar las cosas principalmente a base de masas. Otras consideraciones, en general, casi el 50% de los pacientes va a tener anemia al momento del diagnóstico, y acá, más allá de las recomendaciones alimentarias, va a tener mucha importancia los suplementos o incluso la inyección de gluten, la inyección de hierro, de suplementos de hierro, porque el intestino, la parte que está dañada es justamente el duodeno, que es donde se absorbe el hierro. Por lo tanto, si yo doy suplementación de hierro en un intestino que está dañado, su absorción igual va a ser escasa. Entonces, por ahí hay que ver si no es mejor inyectar el hierro. Es muy común también la osteopenia y la osteoporosis. Se sabe que el porcentaje de fracturas es bastante más alta. Y acá sí tenemos personas que son intolerantes a la lactosa, obviamente que muchas veces han excluido los lácteos de su alimentación y podríamos tener menor aporte de calcio, ahí habría que ver otros alimentos que puedan contener calcio o incluso dar suplementos. Si la persona tiene bajo peso, habría que dar recomendaciones para lograr aumentar el peso y llegar a un peso normal, pero hay que tener cuidado porque si la persona tuvo bajo peso hay que recordar que estuvo con una mala absorción y posiblemente con diarreas en las que hubo mucha pérdida. Una vez que el paciente empieza la dieta libre de gluten y su absorción mejora, lo habitual es que aumenten de peso. Entonces tampoco hay que excederse mucho en las calorías a dar para no fomentar un mayor aumento de peso. Es muy común la combinación entre diabetes tipo 1 y enfermedad celíaca porque ambas son enfermedades autoinmunes. En este caso siempre se da primero la diabetes y después la enfermedad celíaca en orden de aparición. Y hay que combinar la dieta más la insulina y en general los alimentos los alimentos libres de gluten tienden a tener un índice glicémico bastante más alto, suelen ser bajos en fibra. Por suerte hay nuevas opciones en el mercado con agregado de legumbres, lo cual mejora, pero en general el arroz, que es una de las cosas más usadas, suele ser bajo en fibra, así que también hay que manejar la carga glicémica. ¿Qué pasa si una persona con enfermedad celíaca consume gluten, aunque sea en bajas cantidades? A corto plazo la persona puede tener síntomas o puede que no. Puede aparecer una distensión, meteorismo, diarrea, puede aparecer un dolor de cabeza, un malestar, un cansancio.
pero a largo plazo esto se va a traducir en deficiencias nutricionales como anemia, osteopenia, puede haber por estas mismas deficiencias en las mujeres abortos o infertilidad, aumenta el riesgo que aparezcan otras enfermedades autoinmunes y en algunas personas puede aparecer un linfoma intestinal. Por lo tanto, la dieta tiene que ser estricta y permanente porque igual el consumo de pequeñas cantidades de gluten pueden desencadenar en todos estos riesgos. En la segunda etapa, acá nosotros en la primera etapa explicamos cómo se hace la dieta y tenemos que acompañar al paciente a tratar de mantener esta adherencia, y en esta segunda etapa es donde vamos a seguir con las recomendaciones para que el paciente adhiera, y acá generalmente es donde empiezan a surgir todas estas dudas de ¿qué hago cuando voy a un cumpleaños? ¿Qué hago cuando voy a un matrimonio? Llega el 18 y quiero una empanada, llega Navidad, ¿sí? Y todas estas fechas donde hay comida, si ustedes piensan cada vez que hay un cumpleaños o se juntan con un amigo, amiga o familiar, siempre hay comida de por medio, y esa es la parte complicada. La dieta de seguimiento va a ser siempre sin gluten. Si excluimos la lactosa, acá podríamos probar tolerancia, a ver si esta intolerancia a la lactosa secundaria se pasó, o la persona tiene una intolerancia a la lactosa primaria. El consumo de fibra debería ser normal, como para el resto de la recomendación para el resto de la población. Y el azúcar se podría mantener hasta un 10% del valor calórico, obviamente dependiendo de las características del paciente, su estado nutricional, si hubiese alguna otra enfermedad tipo diabetes, síndrome metabólico, etc. Y siempre individualizando el plan de alimentación. Al inicio los controles deberían ser frecuentes. La persona es normal que cometa errores porque por más de que no haga educación son un montón de cosas a aprender y tal vez se equivocó en un producto o no buscó el logo en algo. A veces los pacientes también cuentan de que van a la casa de alguien y que les aseguró que les hizo algo sin gluten y en realidad estaba contaminado. O muchas veces por la misma inercia de siempre cuentan que prepararon algo y le agregaron harina de trigo y es como que estaban habituados de esa preparación así y no se dan cuenta. Y lo otro que es importante es monitorear el estado nutricional, siempre hacer educación alimentaria y nutricional en todas las consultas y siempre ver la adherencia. Ese siempre va a ser como nuestro foco, porque como les dije, la adherencia es baja y se sabe que suele ser entre alrededor del 40% de los pacientes adhieren correctamente, por lo tanto hay un 60% de pacientes que no adhieren de forma correcta y van a tener riesgos. La guía clínica del MinSal, que está desde el 2016 en realidad, donde se indica la búsqueda activa, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sugiere que una vez que esté el diagnóstico, de un control nutricional a los 15 días postdiagnóstico, otro control a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, y luego sugieren un control cada 6 meses, es decir, 2 controles nutricionales al año. Recordemos que en esta enfermedad el tratamiento es 100% nutricional. Y en cada consulta sugieren hacer evaluación de peso, evolución de los síntomas, encuesta alimentaria y educación alimentaria, midiendo también la adherencia. El control de peso acá es importante y lo más usual en los pacientes es que el peso suele aumentar. Es muy común aquellas mujeres que dicen, yo siempre comía y nunca engordaba. Y luego la diagnostican con enfermedad celíaca y claro, tenía un síndrome de malabsorción de forma permanente y por eso nunca aumentaba de peso. Acá la absorción mejora, por lo tanto puede haber un aumento de peso. Es una persona que puede empezar a comer sin tener molestias, porque son personas que muchas veces dicen que todo lo que comían les caía mal. También sucede que como no pueden comer ciertos alimentos que les gustaban, quieren comer otras cosas que les resulten ricas, entonces también van a aumentar su ingesta energética. Y los alimentos libres de gluten suelen ser altos en azúcar y en grasa y tener más calorías. Todo esto va a contribuir a un aumento de peso que igual tenemos que ir monitoreando. En algunos pacientes se da un descenso de peso. La principal causa puede ser la mala adherencia y el paciente continúa con mala absorción. En otros casos sucede que a las personas no les gustan los alimentos libres de gluten o extrañan ciertos alimentos que antes comían y no pueden comer. Y claro, al disminuir entonces la ingesta de harinas y por lo tanto hidratos de carbono, lógicamente hay un descenso de peso. Y también muchas veces el costo de los alimentos hace que la persona no pueda adquirir muchos de estos alimentos. Los productos con harinas y cereales libres de gluten, según el último estudio del 2014, son hasta 500 veces más costosos. Por lo tanto, mucha gente no va a poder cubrir estos costos y también va a tener un bajo consumo en harinas y cereales, lo cual va a hacer que se produzca un descenso de peso. Y finalmente, en la tercera etapa, ahí es donde yo sugiero, cuando ya logramos que el paciente adhiera,
que ya sepa todo lo de la dieta, que sepa manejarse dentro de su casa, en la vida social y que haya podido implementar todo lo que esto implica. Ahí nos podríamos sí enfocar en que la dieta, además de ser libre de gluten, sea saludable. Cuando hablamos de una guía alimentaria, no hay una guía alimentaria específica para la enfermedad celíaca o para la dieta libre de gluten. La recomendación acá en Chile sería dar la misma guías de alimentación de la población general, donde dan alimentos de todos los grupos, se incluya agua, también la actividad física y se eviten alimentos que sean con sellos de alto en y alimentos en general tipo chatarra. La dieta de seguimiento siempre va a ser libre de gluten, la lactosa va a depender de la tolerancia del paciente, fibra va a ser normal, azúcar obviamente vamos a manejar según requerimientos y necesidades del paciente y otras patologías concomitantes que puedan haber. Y en esta etapa idealmente incluir alimentos de todos los grupos y ir aumentando también la variedad. Por ahí ya pasó el periodo en que la persona se dedicó a probar todos los productos nuevos que encontró en el supermercado, o en el caso de los niños que por ahí a los papás les cuesta mucho que su hijo no coma ciertas cosas y producto que ven en el supermercado nuevo, producto que compran para que su hijo pueda comer. Entonces acá por ahí incluir otros grupos de alimentos y una alimentación más bien basada en alimentos naturales sería el ideal. ¿Qué deficiencias nutricionales pueden haber asociadas a la dieta libre de gluten? Como les venía diciendo, es una dieta que suele ser baja en fibra. Si ustedes empiezan a ver los etiquetados de la mayoría de los alimentos libres de gluten, los primeros ingredientes suelen ser arroz, almidón de maíz o almidón de mandioca, que sabemos que son bajos en fibra y son refinados. Eso también podría producir una alteración en la microbiota. Recordemos que acá en Chile, por ley, toda harina panificable con y sin gluten tiene que estar fortificadas con vitaminas del complejo B y con hierro. Son pocas las empresas que acá en Chile fortifican sus harinas panificables o los panes libres de gluten. Esto en general no está muy fiscalizado. Y cuando vienen harinas que son, o panes que son importados, obviamente no traen esta fortificación porque en otros países no está solicitada. Por lo tanto, según la harina o el pan que la persona consuma, va a tener un consumo de hierro y de vitaminas del complejo B menor respecto a una persona que consuma harina de trigo. Suelen haber también deficiencias de minerales, la gran mayoría tiene anemia al diagnóstico y esto a veces se mantiene, también puede haber deficiencia de zinc y magnesio. Y se sabe que los productos, hay varios estudios que muestran que los productos sin gluten son muy altos en grasa, muy altos en azúcares, otros no lo demuestran, pero lo que sí demuestran casi todos los estudios es que los alimentos libres de gluten son bajos en proteínas, justamente porque los cereales tradicionales que se usan son bajos en proteínas, y si tenemos a alguien que es una dieta libre de gluten y además es vegano, más bajo en proteínas va a ser. Así que hay que tener cuidado con la complementación también proteica y sugerirle al paciente que trate de buscar alimentos que no sean todos a base de arroz. Hoy por eso tenemos varios productos hechos a base de lentejas, hay muchos también a base de lupino, de arvejas, se está innovando mucho, pero obviamente también ese tipo de productos tiene otro costo. Educación alimentaria fundamental, yo diría en enfermedad celíaca y en todas las enfermedades. Los alimentos libres de gluten también pueden tener sellos porque no están exceptuados dentro de la ley 20.606, así que también pueden tener estos logos de alto en. Importante que la dieta sea variada. Hay que enseñar a la persona a leer las etiquetas y yo diría que más allá de la información nutricional, los ingredientes, pero no para ver que el alimento sea con o sin gluten, sino para ver la calidad de lo que la persona está comiendo y que no todo lo que coma sea a base de arroz. Muchas veces yo he visto en el mercado algunos productos como fideos que dicen fideos de chía, y cuando uno empieza a ver el listado de ingredientes, la chía está como quinto o sexto ingrediente. Por lo tanto, el porcentaje de chía es bajo, o a veces dicen fideos a base de quinoa, y sucede exactamente lo mismo. Entonces, no dejarnos guiar muchas veces por estas frases que están en los envases, sino enseñarle a la persona a leer el listado de ingredientes y buscar que estos ingredientes estén, por ejemplo, la chía o las lentejas o la proteína de arveja dentro de los primeros ingredientes y que no todo sea arroz. También aprender a elegir alimentos que sean más naturales y menos procesados. Por suerte hay varias marcas que son libres de gluten que tienen pocos ingredientes o pocos aditivos. Y ahí comer alimentos no ingredientes. Y también es hacer preparaciones en casa, que obviamente esto va a disminuir bastante el costo de los productos. No es lo mismo hacer pan en la casa que comprar el pan ya elaborado. Y en el caso de los niños también va a ser importante enseñarles a cocinar para que esos niños, después adolescentes y adultos, tengan independencia después en la vida y no dependan siempre de alguien más.
Les traigo acá para finalizar entonces una tabla con las diferencias, porque muchas veces yo insisto mucho en que se tiene que hacer el diagnóstico correcto, porque la dieta libre de gluten no va a ser igual en enfermedad celíaca, en alergia al trigo o en la sensibilidad al gluten no celíaca. Esta dieta va a variar según este cuadro o si se da la dieta por alguna otra situación. En el caso de la enfermedad celíaca, la dieta siempre va a ser libre de gluten y de forma estricta y permanente. Vamos a cuidar la contaminación cruzada, porque la contaminación cruzada podría ser suficiente para activar la autoinmunidad y producir síntomas y daño intestinal. El gluten solamente va a hacer daño cuando ingresa por vía digestiva. Alguien que tenga enfermedad celíaca, si toca harina de trigo con las manos, no le va a pasar nada. El gluten va a hacer daño cuando entra por vía digestiva oral. Lo mismo incluso en la dermatitis herpetiforme, que la gente cree que no puede tocar harina. Riesgos a largo plazo sí hay, como les mostré, porque es una enfermedad de tipo autoinmune. En el caso de la alergia al trigo, la dieta no va a ser libre de gluten, la dieta debería ser libre de trigo. El trigo, además de gluten, tiene otras proteínas que podrían causar alergia, por lo tanto, no basta con que sea dieta libre de gluten, sino libre de trigo y de todos sus componentes. La contaminación cruzada obviamente también va a afectar la alergia al trigo y mucho más porque las alergias sabemos que responden a cantidades mucho menores. En el caso de la alergia al trigo, también va a haber daño cuando da contacto con trigo por vía aérea o por piel, además de por vía digestiva. Sabemos que lo que son alergias responden de forma múltiple, no solamente por la vía digestiva. Y también puede haber riesgos a largo plazo por ser una alergia y donde se involucra el sistema inmune. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, la dieta sí va a ser libre de trigo. Ahora, la contaminación cruzada va a depender del caso. Hay ciertos pacientes que toleran cierta contaminación cruzada y otros no. Si es un paciente que puede comer un producto que venga con cierta contaminación o comer en un restaurante un producto que está levemente contaminado y no tiene síntomas, no habría ningún problema, porque en la sensibilidad al gluten no celíaca, a diferencia de la enfermedad celíaca, no hay riesgos a largo plazo. También el gluten, la sensibilidad al gluten no celíaca va a hacer daño solamente cuando ingresa por vía digestiva. Los síntomas van a ser multiorgánicos, sí van a aparecer en distintos sistemas del organismo, pero el daño se va a provocar cuando el gluten entra por vía oral, por vía digestiva. Y en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, no tenemos riesgos a largo plazo de lo que se conoce hasta el día de hoy. Tal vez doy esta presentación en otro momento y les tengo que cambiar eso. Recordemos que esta es una enfermedad de la que se empezó a hablar aproximadamente en el año 2012 y el primer consenso que hay es del 2015, o sea que es relativamente nueva. Así que acá vean la diferencia en el tratamiento, lo cual hace que el diagnóstico sea importante. Si yo tengo una persona que tiene sensibilidad al gluten, perdón, que tiene enfermedad celíaca, pero cree que es sensible al gluten y es la dieta de forma no tan estricta, va a tener riesgos a largo plazo. Eso es lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado la presentación, que haya resuelto las dudas. Y bueno, quedo atenta entonces a las preguntas. Muchas gracias. De verdad, una tremenda presentación. Yo creo que quedamos más que actualizados, sobre todo desde el punto de vista que uno de lo que había visto en la universidad, estamos hablando de por lo menos 10, 12 años atrás. Yo creo que las cosas han cambiado harto. De hecho, siempre nos decían evitar trigo, avena, cebada, centeno. Y ahora nos quedó claro que hay otras cosas más que también nos tenemos que preocupar. Y en general, muy buena la presentación. En verdad te felicito y te agradecemos el tiempo. No sé si hay alguien que en el chat quisiera hacer alguna pregunta o quisiera abrir su micrófono para preguntarle algo a Catalina. O les quedó todo muy claro, ¿verdad? Que redondito el tema, de expertise hace al maestro, como dice usted. Así que agradecerte de verdad la confianza de haber participado con nosotros. Este es el primer webinar que estamos realizando como área de una comunidad de educación, así que queremos seguir actualizando a profesionales de la salud y colegas en distintos ámbitos que cada vez están más en boga y cada vez van cambiando un poco los tratamientos, así como nos diste una tremenda presentación en donde el manejo del paciente celíaco cambia un poquito. ¿No te ha pasado el tema bueno, yo veo deportista, pero fue muy loco porque cuando Djokovic dijo que era celíaco, la consulta se llenó.
todos querían jugar tenis, todos querían ser celíacos y todos llegaron pidiendo porque el rendimiento y Djokovic había llegado a ser número 1 del mundo porque se dieron cuenta que tenía ahí un poco de enfermedades, trabajaban con un poco de un régimen libre de gluten y el rendimiento creció y llegó a la consulta y se llenaron y todos querían ser, no, es que quiero un régimen porque yo juego tenis y quiero ser como Djokovic. Suele pasar un poco, yo creo que él también abrió un poco una ventana de un tema que era poco sabido por mucha gente y por medio del deporte también se pudo masificar un poquito más y saber que existe esta enfermedad inflamatoria y que uno tiene que tener un poquito de ojo, que muchas veces tiende a normalizar un poco el sistema nervioso, que el estrés, que comí un poco de alimento, o algunos lo asocian un poco al tema food map también, entonces ahí están un poquito de la mano toda esta enfermedad inflamatoria. Es que lo que sucede con todas las enfermedades digestivas es que todas comparten síntomas, porque cuando uno, no sé, por ejemplo, los síntomas de la diabetes tipo 1 son muy característicos y de la diabetes tipo 1, pero no o cosas renales, pero acá cuando uno habla, los síntomas de enfermedad celíaca pueden ser lo mismo de un síndrome de intestino irritable, de una enfermedad inflamatoria intestinal, de algún problema con FODMAPs, de muchísimos cuadros digestivos, entonces lograr hacer el diagnóstico diferencial es difícil, y claro, cuando pasó eso de Djokovic y también con muchos famosos, si uno ahora ve series o películas de Estados Unidos, siempre hay algún protagonista que no come libre de gluten, y acá el problema de que la gente cree que es una moda y cuesta que se vea que está la gente que lo sigue por moda, pero también está la gente que lo sigue porque es un tratamiento para una enfermedad. Entonces ahí creo que hay que hacer esa diferencia y que no es maña en las personas que lo tienen que hacer. Y claro, obviamente en alguien que tiene mala absorción, su rendimiento deportivo va a ser bajo naturalmente. Exactamente. Hay Beatriz Espinosa, quiere hacer una pregunta. Sí, Beatriz, ningún problema. Puedes abrir el micrófono si quieres, o si la escribes en el chat y yo se la leo, no hay, como sea más cómodo para ti. Beatriz. Dice, ¿hay una relación la dieta libre de gluten con la enfermedad del Lyme? Ay, desconozco, perdón, pero desconozco cuál es esa enfermedad. ¿Es autoinmune? Lo que pasa, hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Sí, ya. Lo que pasa es que, bueno, es una enfermedad que no tiene mucha investigación en sí, que se contagia a través de una garrapata de venado. Y hay personas que ya con el tratamiento de antibióticos ya sale la infección, no hay ningún problema, pero hay gente que queda con sintomatología como cansancio, por ejemplo, crónico, o dolor muscular, o inflamación también, como cerebral. Y yo conozco una persona que lo tiene, y cuando empezó, como por ejemplo, ya buscó ser vegano, buscó muchas formas para sentirse mejor. Hasta ahora no hay como no hay cura. Y me dijo que cuando comía cosas sin gluten sentía menor inflamación en general. Yo no Pero sabría. ahí lo que habría que ver es porque se sabe que la enfermedad celíaca en algunos casos se despierta, por así decirlo, o aparece después de algunos cuadros infecciosos. Por ejemplo, rotavirus, entre otros. Por lo tanto, desconozco si lo que produce la enfermedad de Lyme en el aparato inmune puede hacer que esa persona que tenía los genes haya aparecido la enfermedad. Entonces, lo que habría que descartar es si ese paciente tiene o no enfermedad celíaca antes de que inicie la dieta. Puede que tenga una enfermedad celíaca y que por eso responda. Puede que además de la enfermedad esta de Lyme que decís, tenga una sensibilidad al gluten no celíaca, o que a lo mejor haya desarrollado una glutenataxia, no lo sé. Pero que yo sepa, no hay investigación, no he leído nada respecto a dieta libre de gluten en esa enfermedad. Pero sí yo descartaría con anticuerpos si la persona tiene o no tiene enfermedad celíaca.
Muchas gracias, Cata, muchas gracias, Beatriz, por tu pregunta. No te quitamos más tiempo, ¿verdad? Te quiero agradecer la confianza. Eres la primera en iniciar No, este ciclo es confianza. en este ciclo webinar que vamos a estar realizando mes a mes. Los próximos webinars ya viene el 17 de noviembre para que lo puedan ir agendando sobre metabolismo en condiciones de estrés con la doctora Andrea Contreras. Y el día 12 de noviembre vamos a estar realizando un simposio de actualización que va a durar alrededor de 3 a 4 horas, que es a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, en donde vamos a atacar ahí un par de temas también de actualización, junto a Teteo Nieto, que nos va a hablar del manejo en deportistas con diabetes, Macarena Llorito, que nos va a hablar un poquito y también de lo que es el tema del conteo de hidrato de carbono, Rubén un poco del tema de las proteínas en el tema de los pacientes obesos, son realmente efectivas o no, una dieta hiperproteica, y Andrea Valenzuela nos va a estar hablando un poco de la dietoterapia y suplementación en alergia alimentaria. Así que desde ya dejarlo a todos cordialmente invitados a estos ciclos que vamos a estar haciendo de este simposio y los webinars que vamos a estar haciendo mes a mes. Así que, Cata, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. De verdad que un honor haberte tenido, haber compartido, y lo que necesites también, nosotros felices de que tú puedas contar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, por la confianza de tenerme en este primer webinar. Gracias, Cata. Le damos las gracias a todos los que se conectaron. 1.000.000 de gracias. Esperamos seguir contando con cada uno de ustedes, y como les dije, la invitación está, vamos a seguir haciendo jornada de actualización en el marco de esta unidad de educación que queremos desarrollar con YourGoal y poder actualizar a colegas y profesionales de la salud. Así que tengan unas muy buenas noches y gracias, Cata, y un gustazo. De verdad que fue extraordinario. Wow, muchas gracias.